Bueno, quiero desearles a todos y a todas una muy buena tarde. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Solo me confirman que estamos bien en la transmisión, por favor. Todo muy bien, licenciado. Buenas tardes, Silly. Está bien. Les agradezco muchísimo. Ya con eso siento yo tranquilo, aunque siempre estoy monitoreando un poco nuestras actividades. Vamos a abordar hoy la continuación del tema de juicio oral que hablamos el día martes. Vamos a tratar de analizar individualmente cada asunto que se tramita en juicio oral. La idea aquí es que tengamos un conocimiento pues, más o menos claro de cuáles son las diferencias que vamos a encontrar en cada procedimiento, porque si bien es cierto, hace unos días, exactamente el martes, yo les explicaba cómo se tramitaba el juicio oral. También es cierto que este difiere dependiendo de la materia que se trate. El día martes estuve yo contándoles a ustedes que con este código actual, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Decreto Ley 107, surge una novedad y es el juicio oral. Este juicio no existía en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Decreto 2009, que era el antecedente del Código actual. Esa ley regulaba los procedimientos civiles antes de 1965, que es cuando surge el Código Procesal Civil y Mercantil. Este proceso es relativamente novedoso porque nuestro país siempre se caracterizó por llevar procesos eminentemente escritos. Que el antecedente más lejano de la oralidad, pues diría yo que está en el procedimiento de trabajo, en el proceso laboral, en el juicio ordinario laboral, que conforme lo dice el Código de Trabajo, su procedimiento es también oral. Este proceso entonces surge ante la necesidad de estar en vanguardia o por lo menos estar a la par del derecho anglosajón, del derecho europeo, del derecho norteamericano, inclusive del derecho procesal sudamericano, donde ya involucraban la oralidad. Los autores del código, el doctor Mario Aguirre Godoy y el licenciado Carlos Enrique Peralta Méndez, quienes redactaron el código, me imagino yo, esto es un mero parecer, pues introdujeron el juicio oral como algo novedoso, pero también tuvieron en cierta forma sus reservas en cuanto a la aplicación del mismo en términos generales. Y lo aplicaron a asuntos muy particulares. Asuntos que, como he mencionado, son muy sui generis porque realmente, pese a que es un juicio de conocimiento, los asuntos que se tramitan en él o son de muy baja cuantía o se refieren a asuntos que no son eminentemente controversiales en cuanto al derecho que se reclama. Yo decía, por ejemplo, en un juicio de alimentos, nosotros en un juicio oral no vamos a discutir quién tiene derecho y quién no tiene derecho a alimentos. Eso no se va a discutir, se va a discutir cuál es el monto de la pensión que uno tendría que darle a otro. En un juicio de división de la cosa común tampoco se va a discutir si el bien se va a dividir o no, porque la ley obliga a dividir, sino hay que determinar en el juicio oral cómo se va a dividir. El tema de la rendición de cuentas, pues también originalmente hay que probar esa obligación y si existe obligación de rendir cuentas, el juez va a citar a las partes a que rindan las cuentas. Es decir, no va a decir, yo no las quiero rendir porque no, ya está establecido, usted tiene que rendirlas y el juicio oral va a ser para que el obligado rinda las cuentas en ese juicio. Pero bien, esto creo que lo vamos a ir entendiendo poco a poco cada vez que estemos viendo nosotros uno de los ejemplos de ese juicio, de los casos de procedencia de juicio oral. Creo que para iniciar, creo que es de mi interés, y vamos a irnos por acá, regular, irnos al Código Procesal Civil y Mercantil. El Código Procesal Civil y Mercantil, yo voy a utilizar un poco este código ahorita, pues no estoy seguro si ustedes realmente cuando termina mi clase agarran su código escrito o físico, o se van a internet y comienzan a leer el código. Pues todo lo que yo he mencionado no es una mentira, no lo estoy inventando, sino he explicado lo que dice la ley. La semana el día martes, yo comencé a hablar del juicio oral y les dije en primer lugar, y esta es una de las características de ese juicio oral, lo que establece el artículo, en este caso, el artículo 200 que ustedes tienen a la vista. Si ustedes leen el artículo 200, dice que este proceso aplicará por analogía
todas las disposiciones del juicio ordinario que no se opongan a lo preceptado en este título. Entonces, aquellos aspectos que yo les decía a ustedes, como las actitudes del demandado frente a la demanda, las clases de excepciones previas que hay, la forma de proponer y diligenciar los distintos medios de prueba, nosotros vamos a aplicarlos por analogía del juicio ordinario a este juicio. Ustedes ténganlo por seguro que para su primera prueba parcial van a venir temas de juicio oral, pero tiene que complementarse con temas de juicio ordinario por estos aspectos que estoy relacionando. Entonces, ustedes tienen que conocer todo aquello. Yo no me puedo concretizar a preguntar, diga cuántas audiencias de juicio oral hay, diga cómo se presenta la demanda en juicio oral, explique en qué plazos o indique en qué plazos no. Yo voy a venir con casos concretos y voy a preguntarlos en un juicio oral y de repente va a venir la pregunta de una prueba que usted va a proponer en el juicio oral. Y ahí lo de la prueba no aparece cómo se propone porque eso es un tema de juicio ordinario. Pero bien, eso ya será a la hora del examen y dependiendo de lo que se me ocurra a mí al momento de preguntar. Lo que sí es cierto, ténganlo presentes que vamos a preguntar solo lo que aquí hemos explicado y lo que por supuesto está en la ley. Expliqué ese día martes que la demanda puede ser verbal o puede ser escrita. Y si usted lee el artículo 201, dice la demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso se en carácter respectiva. Podrá también presentarse por escrito. Y en ambos casos hay que cumplir con lo que yo les mencionaba. Yo les puse el artículo 61, el 62, el 79 y por supuesto el 106 y el 107 del código que está ahí. Luego les mencionaba yo que cuando la demanda se ajusta a todo, el juez señala día y hora, que no hay un plazo estipulado o un plazo máximo para señalar la audiencia y juicio oral, pero lo que sí había era un tiempo mínimo. Si ustedes leen ese artículo, dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia bajo presunto de continuar el juicio en rebeldía a la que no compareciere. Entre el emplazamiento, es el acto de la notificación, y la audiencia, debe mediar por lo menos 3 días, término que será empleado por razón de la distancia. Entonces, para que legalmente una audiencia se pueda llevar a cabo, debe cumplir con este requisito. Es decir, mínimo 3 días entre el emplazamiento, el día del emplazamiento y el día de la notificación. Decía yo que el día de la audiencia hay que iniciarlo con una etapa conciliatoria que no es optativa, sino es obligatoria, y el artículo 203 refuta exactamente lo que yo mencioné. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procura venir a las partes proponiendo las fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo que conviniere, siempre que no contraríe la ley. Eso fue explicado en la clase anterior. Luego viene el artículo 204, recuérdense que después de la conciliación venía una especie de ratificación que no aparece en la ley, pero que yo les decía a ustedes que es una forma de simplemente cerrar el paso de una ampliación de demanda como lo regula el juicio ordinario. Entonces no está en la ley, pero se los pongo a ustedes porque esa etapa habrá que agotarla en una audiencia real para evitar que el actor diga, mire, ya va a contestar la demanda y yo quería ampliarla. Entonces para eso se hace, pero cuando ya ha transcurrido eso, entonces el demandado dice, si no está de acuerdo con las pretensiones del actor, pues lo va a explicar, lo va a expresar con claridad y va a contestar la demanda. Esa contestación de demanda que se refiere al artículo 204, lógicamente es una contestación negativa de la demanda. Este es el segundo párrafo de este 204, es donde está el tema de la ratificación, que no lo dice de esa manera, pero dice si entre el término comprendido entre el emplazamiento, o sea, el acto de notificación, y la primera audiencia, o en el momento de celebrarse la audiencia, el actor amplía su demanda, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva. Ahora lo que les mencionaba a ustedes, por eso le cerramos el paso al actor preguntándole si la amplía o la ratifica. Si la amplía, se suspende la audiencia, y si la ratifica, continuamos con la contestación. El artículo 205 de ese código dice todas las excepciones, todas, no dice previas ni perentorias, todas se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención, pero que hay unas excepciones previas no preclusivas que pueden hacer con posterioridad, como la cosa juzgada, la causada, prescripción, pago, transacción, litispendencia, que pueden interponerse en cualquier estado del proceso, incluyendo en segunda instancia, mientras no sea dictado sentencia. Aquí hay un aspecto que voy a tratar de explicar, en este momento, es un aspecto bien complicado, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo para que ustedes lo entiendan, y dice que el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere.
Entonces, aquí entra una duda en el ámbito práctico. Sucede que el demandado contesta la demanda e interpone 3 excepciones. Interpone previas: incompetencia, falta de litispendencia y falta de personalidad. Y aquí dice, el juez deberá resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere. Ahora la pregunta es, de acuerdo a las palabras 121, pero ¿cuáles son las que pudiere? ¿A qué se refiere con las que pudiere? ¿Será que son las más fáciles de resolver? No, no es cuestión de más facilidad, es cuestión de que ya se haya agotado el procedimiento para poderla resolver. Y me explico, recuérdense que en este juicio todos los incidentes y todas las nulidades se tramitan, los incidentes se da audiencia por 24 horas. Entonces, en el momento que el demandado interpone una excepción previa en la audiencia, el juez le debe dar 24 horas a la otra parte para que se manifieste. Estas 24 horas, si por ejemplo la audiencia está siendo realizada a las 11 de la mañana, concluirá antes de la hora previa del día siguiente, a las 10:59, por dar un ejemplo. Entonces, si el actor se reserva el derecho de manifestarse hasta el día siguiente, entonces aquí se tiene que suspender la audiencia porque hay que resolver esa excepción. Pero si el actor desea manifestarse inmediatamente en la misma audiencia y se manifiesta, el juez ya puede legalmente resolver. Por eso dice acá, resolverá las excepciones que pudiere, de acuerdo a la establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado, que es el segundo supuesto, que la parte simplemente se reserva para hacerlo el día siguiente. Las demás excepciones, estas demás se refieren no a las previas, sino a las perentorias, las va a resolver en sentencia. Si la parte actora ofreciere, bueno, esto es las audiencias que se va a desarrollar dentro de las mismas audiencias de juicio. En relación a los medios de prueba, pues esto se regula que debe hacerse en la primera audiencia, hay que comprar, y si no es posible, esto está en el segundo párrafo, si en esta audiencia o en la primera no es posible rendir todas las pruebas, se señalará una audiencia dentro del término que no debe exceder de 15 días, que es la segunda audiencia, y extraordinariamente, y siempre que por circunstancia general del tribunal o las partes no hubiera posible aportar todas las pruebas, se puede señalar una tercera audiencia exclusivamente para este objeto, y esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Entonces, aquí estoy explicando a ustedes ese aspecto. En el 207 habla de las siguientes nulidades, de las cuales se da audiencia por 24 horas a la otra parte. Y por último, habla de la sentencia. Si el demandado se allana, pues entonces dictará sentencia en 3 días. Y si no se allana, pues la sentencia será en 5 días. Y por último, termina sobre el tema de la apelación, donde dice que solo es apelable en este proceso las sentencias. Esto lo expliqué en la clase del día martes. El tema de ejecución de sentencia lo vamos a dejar cuando hablemos de ejecución. Y entonces ya ahora debiéramos de entrar a los asuntos en particular. Quiero que veamos algo que es bien interesante para poder platicar sobre esto. Si ustedes ven el artículo 199, nos regula 7 asuntos que se tramitan en juicio oral. Se habla de la menor cuantía, habla de los asuntos de ínfima cuantía, habla de los asuntos de alimentos en el tercer numeral, la rendición de cuentas en el cuarto numeral, la división de la cosa común en el quinto numeral y la declaratoria de jactancia en el sexto numeral. El séptimo numeral es muy general porque en ese ya no nos habla una cosa en particular, sino nos dice aquellos asuntos que por disposición de otra ley o por convenio de las partes también se tramitan en esa vía, como el ejemplo de asuntos de familia o el de tema de marcas y patentes que yo ya les he mencionado. Pero lo que quería aquí explicar es, si ustedes se dan cuenta, nos dan 6 o 7, pero quitando el último 6 supuestos de que se tramitan en juicio oral. Pero cuando el código comienza a analizar cada uno de ellos, empieza por el juicio de ínfima cuantía y no lo hace con el juicio de menor, que es el primero que aparece acá. Y eso es para tratar de explicarles a ustedes cómo funciona al final esta manera en que debemos nosotros de explicar. Entonces, ¿qué asuntos se van a tramitar en juicio oral? En juicio oral, todos los asuntos que están regulados en el artículo 199 y que le vamos a comenzar a platicar o explicar acá. Por favor, si hay alguna duda, alguna inquietud, no me pueden interrumpir, no hay ningún problema. La clase anterior tuvimos muchas participaciones ahora con este tema y igual quisiera que con ustedes también si hay dudas, los tratemos de hacer de la siguiente forma. Me voy a adelantar rápidamente a tratar de explicar lo que vamos a ver.
Asuntos de menor cuantía, asuntos de ínfima cuantía, esto está regulado por temas de reglas de competencia, voy a explicar en unos segunditos. Ustedes recordarán que el semestre anterior nosotros hablamos de la competencia de los jueces de paz, jueces menores, y la competencia de los jueces mayores o jueces de distancia. Entonces, la competencia civil, además de materia, además de territorio, también se distribuye por cuantía. Y recordarán ustedes que se establecen ciertas cuantías que conoce el juez de paz y cuantías que conoce el juez de instancia. Las cuantías del juez de paz se llaman menores cuantías y las cuantías que conoce el juez de instancia son mayores cuantías. Entonces, por efecto de competencia, los asuntos pueden ser de mayor cuantía o de menor cuantía. Y aquí ya nos está diciendo la ley que tenemos asuntos de menor cuantía. Eso implica que esto va a ser conocido solo por jueces de paz, porque los asuntos de menor cuantía no los conoce el juez de instancia. Y luego nos habla de asuntos de ínfima cuantía, que la ínfima es la expresión menor de lo menor. En un minuto voy a explicar, o sea, la ínfima es menos que la menor. O sea, que vamos a encontrar procesos de menos valor económico que el típico menor cuantía. Siempre los va a conocer el juez de paz, porque si el juez de paz conoce menor, pues lógicamente el juez de paz también puede conocer lo menor de lo menor, pero en un minuto estaremos hablando de esto. En el tema de alimentos, ustedes también ya conocen la institución de alimentos, saben para qué sirve, saben en qué consisten, saben quién los proporciona, quién está obligado a darlos, pero lo que no saben es cómo se determina ese monto cuando hay que ir a recurrir ante un juez para que el juez fije ese monto, o haga un aumento, o haga una disminución, o suspenda la obligación, o extinga la obligación. Entonces, existen en los alimentos, pero los alimentos, como son variables, pueden subir, pueden bajar, pueden suspenderse, pueden extinguirse. Y normalmente, ustedes seguramente lo sabrán, ustedes han sido alimentados por sus padres nunca por un juicio de alimentos, aunque hay una disposición en el Código Civil que habla de alimentos. Entonces, cuando yo leo la disposición del Código Civil, que los alimentos es todo lo necesario para la subsistencia, para la habitación, para la educación, para la medicina, entonces entiendo que es lo que nosotros normalmente necesitamos para subsistir. A mí mis padres me dieron alimentos cuando yo era menor de edad. De hecho, yo en cierta forma ayudo a mi señora madre, gracias a Dios no tiene mucha necesidad, pero yo también le puedo proporcionar. Todo esto lo hemos hecho sin necesidad que un juez nos lo ordene. Pero cuando, lógicamente, alguien no quiere cumplir con dar una pensión, o alguien ya la dio y se extinguió, o alguien la está dando y quiere que se le reduzca, o alguien se le está dando y quiere que la aumenten, nosotros vamos a promover ante un órgano jurisdiccional un juicio oral, pero un juicio oral relativo a esta obligación de dar alimentos, que aquí ustedes van a entender. Las personas que administran bienes de terceros también están obligados a rendir cuentas. Ejemplos de quienes se administran bienes de terceros, pues administran bienes de terceros los padres en ejercicio de la patria potestad. O sea, si yo tuviera hijos pequeños que ya no los tengo y ellos tuvieran bienes, yo administro sus bienes, es parte de la patria potestad. Los tutores administran bienes de los pupilos en la tutela. Los administradores de una mortual o las albaceas administran los bienes de una herencia. Los administradores de una sociedad anónima administran los bienes de una sociedad anónima. Un mandatario podría estar también administrando los bienes de un mandante. Bueno, en síntesis, hay muchas personas que administran bienes de otros y están obligados a rendir la cuenta y normalmente se la rinden sin ningún problema, pero si hubiera alguna controversia sobre esa rendición, hay que recurrir al juicio oral para que en juicio oral se rinda las cuentas. La división de la cosa común, ¿qué es una cosa común? Pues una cosa común es algo que le pertenece a dos o más propietarios. Cuando una cosa común pertenece a dos o más personas, propietarios, esto ya no se denomina propiedad, sino se denomina copropiedad. Y ahí aparece la copropiedad. Un inmueble que tiene dos dueños, o sea, hay dos copropietarios de un mismo bien, es una cosa común. Un vehículo que tiene 5 dueños, pues tiene 5 copropietarios el vehículo de una cosa común. Entonces, cuando alguien quiere pedir la división del bien, pues, y la otra parte no quiere dividir, pues recurrimos a un juicio oral para que el juez ordene la forma de dividir el bien. Y cualquier diferencia que surja entre los copropietarios, pues lo vamos a discutir en esta vía de juicio oral. La declaratoria de jactancia, yo le he llamado el juicio masoquista, lo vamos a explicar en su oportunidad.
pero es cuando alguien se jacta fuera de juicio de un derecho que cree que tiene de nosotros y nosotros lo emplazamos en un juicio oral para obligarlo a demandarnos. Le llamo el juicio masoquista porque yo demando al otro para que el otro me demande a mí. Lo explicaré también oportunamente. Y el último punto, pues, es el asunto por disposición de la ley o por convenio de las partes deben seguirse en esta vía. Y aquí, pues, ya dije yo que por ley aparece la ley de tribunales de familia, el procedimiento oral y la ley de derechos de autor, el procedimiento oral, y habrá algunos otros procedimientos orales en otras leyes que en este momento no puedo reparar. Va. Ya con esa idea, lo que tenemos aquí, empecemos a hablar un poco de lo que es el juicio de menor cuantía. Normalmente la cuantía se determina fundamentalmente para efectos de competencia. O sea, lo que hicieron los autores es que trataron de dividir el trabajo. Hay jueces de paz que conocen de asuntos de poca monta, de poca cuantía, y los jueces de instancia que conocen de casi todo, incluyendo asuntos de mayor cuantía. No todos los asuntos se pueden cuantificar. Por ejemplo, si yo en algún momento les dijera a ustedes, si ustedes me rompieran tuviéramos un accidente y en el accidente destruyeron mi carro, pero aparte de eso yo era un visitador médico que tenía mis visitas médicas y tuve que ser hospitalizado y pasé 2 meses sin trabajar, ustedes automáticamente no solo me ocasionaron daños, sino también me ocasionaron perjuicios. Y el tema de los perjuicios es un tema que no se puede cuantificar tan fácilmente. Entonces hay cosas que no se pueden cuantificar. Si yo quiero reclamar que se declare falso un testamento, eso no es cuantificable, eso no tiene ningún valor, no es cuantificable. Si yo quiero que ustedes me entreguen una computadora que se ofrecieron entrega y no me entregaron, tampoco ese acto de entrega es cuantificable. Yo hablo de cuantificar cuando mi reclamación tiene un monto determinado. Yo quiero que usted lo condenen a pagar 5,000, 10,000, 15,000, 1,000,000, 10 millones de quetzales. Eso estoy cuantificando. Entonces, cuando la demanda o la pretensión va cuantificada, tiene un monto que se está reclamando, yo puedo hablar de cuantías. Y reitero, esto ya lo expliqué el semestre anterior, pero la menor cuantía la conoce un juez menor y la mayor cuantía la conoce un juez mayor, para efectos de competencia. Ustedes recordarán que nosotros explicamos que existían cuantías determinadas en la ley. El Código Procesal Civil y Mercantil, en un momento lo vamos a tratar de ver allá, establece una cuantía para los asuntos, pero la Corte Suprema de Justicia, a través de unos acuerdos de la misma Corte, pues ha cambiado esto. Entonces, las cuantías en las controversias pueden ser determinadas o indeterminadas. Pedir la rescisión de un contrato es indeterminado. Pedir la entrega de una bicicleta es indeterminado. Pedir la entrega de un inmueble es de indeterminado, de valor indeterminado. Pedir que se declare falso un testamento es de valor indeterminado. Ahora, valor determinado, pedir que lo condenen a ustedes a pagar 15,000 quetzales de daños es determinado. Que los condenen a ustedes a pagar una obligación X comprometida por 25,000 quetzales es valor determinado. Que ustedes sean condenados a pagar 100,000 quetzales por X cosa, es valor determinado. Entonces, tenemos que diferenciar bien. Todos los asuntos de valor indeterminado no los conoce un juez de paz, son competencia de un juez de instancia, normalmente se tramitan en vía ordinaria. Y todos los asuntos de mayor cuantía, o sea, que conoce un juez de primera instancia, también se tramitan en juicio ordinario. Pero los asuntos de poca monta, de menor cuantía, los conoce un juez de paz. Ahora, voy a regresar tal vez, y creo que esto me va a servir un poquito para recordarles a ustedes algo que vimos con el juicio en el Código Procesal Civil y Mercantil. Me voy a ir hasta el artículo 7, que era donde estábamos hablando de temas de cuantía. Aquí está la competencia por valor. Este artículo 7 es importantísimo. Dice, por razón de la cuantía son competentes los jueces menores cuando el valor no exceda de 2,000 quetzales. Si ustedes tienen su código en su mano, seguramente dirán algunos 600, 500. O sea, hay dos códigos con monto distinto. Uno dice 500, otro dice 2,000. Pero ni es 500 ni es 2,000. Porque esto de cierta forma ha sido modificado, ha sido reformado. El código original decía 500. La reforma que aparece aquí del decreto ley 4083 le puso 2,000. Pero después de eso ha ido variando por acuerdos de la Corte. Acuerdos de la Corte que están basados en ¿qué? En ese mismo artículo 7.
Dice el último párrafo del artículo 7. La Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de señalar mediante acuerdo un límite menor a la cuantía de los asuntos que se van a seguir en los juzgados de paz cuando lo crea conveniente, atendiendo a las circunstancias especiales del municipio de que se trate y disponibilidad de personal técnico. Quiere decir que la Corte puede hacer modificaciones a esta cuantía, que dicho sea de paso, ustedes lo saben, porque lo vimos hace mes anterior, lo ha hecho. Pero bueno, aquí lo más importante es menor cuantía, jueces de paz, mayor cuantía, jueces de instancia. Ahora, lo que nos interesa, ya quedando claro de quién es la competencia, sí nos interesa saber qué asuntos conoce un juez de paz en juicio oral, a diferencia de lo que conoce un juez de instancia en juicio ordinario. Entonces, la cuantía, perdón, ya me adelanté muchísimo aquí. Aquí vamos. Entonces le decía que de tal manera que la cuantía está determinada por el valor que se está disputando en el proceso. Y por supuesto también por las reglas de competencia. Entró una duda en la otra sección porque yo puse un ejemplo que juez conocía, por ejemplo, una acción en la cual había que pedir la entrega de una bicicleta. Y le pregunté a algún compañero de la sección cuánto costaba una bicicleta. Él me dijo, mire, Lico, oscilan entre 1,000 y 2,000 quetzales. Bueno, si esa fuera la idea, que yo quiero que me entreguen una bicicleta y comparo que esa bicicleta está entre 1,000 o 2,000 quetzales, entonces debería de pensar que este es un juicio de menor, por lo menos menor, o de ínfima cuantía, porque es una bicicleta que vale 2,000 quetzales. Pero sin embargo, yo le decía, ese acto de entrega, pedir la entrega de una bicicleta, que me entreguen una bicicleta, ese no tiene valor, eso sí no es cuantificable. Entonces me decía, pero licenciado, la bicicleta no vale más de 2,000. Y yo le puse el ejemplo, bueno, y si la bicicleta que yo estoy pidiendo que me entreguen es la bicicleta que manejó justo Rufino Barrios, no sé si había bicicletas en esa época, o es la bicicleta que Neil Armstrong, Armstrong, el ganador de varios tours de Francia, pues, utilizó en su último tour. No, o sea, el acto de entrega de un bien, una bicicleta, una computadora, un celular, no tiene valor, es indeterminado. Eso lo debe conocer un juez de instancia. Me decía otro compañero, licenciado, pero no vale la pena promover un juicio por una bicicleta. Pues es que yo le decía que no es que valga o no valga la pena, eso será decisión de las partes en el juicio. Les contaba yo a ellos que hace muchísimos años se estaba discutiendo en un juicio ordinario la entrega de una res. Alguien alegaba que otra res que tenía otro era de él. Y pelearon durante 5 años. La res le murió, la res se la comieron, la res la destazaron, no sé qué pasó con la res, pero las partes seguían peleando la res. ¿Por qué? Porque en ellos pues está en la satisfacción de obtener una sentencia que les dé la razón. Pero no, el promover o no promover la acción es otra cuestión. Algunos querrán promoverla, otros no. Pero la entrega de una res, aunque la res cueste 4,000 quetzales, no es el valor económico que pudiera costar la res, sino es solo el acto de entrega que es de valor indeterminado. Entonces tenemos que tener bien presente eso de lo indeterminado con lo determinado, porque lo indeterminado lo conoce siempre un juez de instancia en juicio ordinario. Lo determinado se divide en dos: mayor cuantía, jueces de instancia en juicio ordinario, y menor cuantía, jueces de paz en juicio oral. La Corte Suprema de Justicia en el año 2006 dictó un acuerdo que fue el que nosotros analizamos con ustedes el semestre anterior. ¿Qué recuerdan de ese acuerdo? Dice el acuerdo 2006 que determina cambios en la cuantía, y en el municipio de Guatemala, en la ciudad capital, el municipio de Guatemala, los jueces de paz conocen hasta 50,000. De eso sí se acuerdan ustedes bien, ¿verdad? Vamos a recordar también qué pasa con los jueces de las demás cabeceras en algunos municipios que conocen de otro monto. Por ejemplo, en las cabeceras departamentales, en todas las cabeceras departamentales, menos la del municipio de Guatemala, y algunos municipios como los de Coatepeque, Santa Lucía Cochumalguapa, Malacatán, Ixchihuán,
Santa María Nevaja, Poctum, Santa Eulalia, Misco, Amatitlán y Villanueva, los jueces de paz conocen hasta 25,000. Creo que ahí estamos claros. Y en los demás municipios, o sea, el resto de municipios, excluyendo los que acabamos de mencionar acá, siempre conforme a ese acuerdo 2-2006 de la Corte Suprema, en esos municipios no comprendidos, en esos casos anteriores, conocen hasta 15,000. Entonces, aquí empezamos con la primera tarea para que vayamos entendiendo. Si aquí en la capital un juez de paz conoce hasta 50,000, cualquier asunto que conozca un juez de paz de valor determinado, que por supuesto no va a ser mayor de 50,000, va a ser un juicio oral. Ojo, o sea, lo que un juez va a conocer de paz aquí de menos de 50,000 lo va a tramitar en un juicio oral. Si el asunto fuera en una cabecera, como los de la cabecera solo conocen hasta 25,000, el juez de paz va a conocer de cualquier asunto hasta 25,000 en juicio oral. Y si fuera en cualquier otro municipio, va a conocer en juicio oral cualquier asunto hasta 15,000 quetzales, porque todos esos asuntos son de menor cuantía. Vamos a ponerlo a la inversa. Cualquier asunto arriba de 50,000 quetzales, o sea, 50,000 quetzales, un centavo en la capital, lo va a conocer un juez de primera instancia. Y esto normalmente es en un juicio ordinario. Si ese asunto fuera en un municipio de los que aquí señalaron, no nos vamos a ir muy lejos, Villanueva, por ejemplo, está muy cerca Villanueva, el juez de paz en Villanueva, conforme a ese acuerdo, conoce hasta 25. Si hubiera un asunto de 25,000, un centavo, ya no lo conoce el juez de paz de Villanueva en juicio oral, sino tendrá que irse ante el juez de primera instancia de Villanueva, que dicho sea paso, tienen juzgados de instancia para conocer en juicio ordinario. Y si el asunto fuera en San Lucas, donde el juez de paz conoce hasta 15,000, si el asunto fuera de 15,000 quetzales, un centavo, ya no lo puede conocer el juez de paz de San Lucas en juicio oral, sino va a ser el juez de primera instancia del departamento de Zacatepeques en juicio ordinario. Así funciona este tema de juicio oral para los asuntos de menor cuantía y mayor cuantía. En este momento solo estoy hablando, insisto, del juicio de menor cuantía. Todo lo que aquí acabo de explicar es sin perjuicio del juicio que voy a hablar de ínfima cuantía en unos segunditos. Entonces, los jueces de paz, amigas y amigos, conocen en juicios orales, cuando es cuantificable, porque ellos no conocen de más de la cuantía, sino de la menor, y son juicios orales. Los jueces de instancia no pueden conocer en juicio oral de esto, porque eso es competencia solo de jueces de paz. Cualquier asunto de mayor cuantía en un juzgado civil de instancia será en un juicio ordinario. Les decía hace unos minutos, cuando estábamos leyendo el código, que le pusieran atención a algo, que el 199 nos enumera los procesos o los procesos orales, pero que después, cuando ya los hace en forma individual, omite el juicio oral de menor cuantía y empieza con el de ínfima cuantía. ¿Qué nos da la pauta de esto? Que ese juicio de menor cuantía no tiene nada especial, sino su aplicación es exactamente como lo expliqué el día martes. Un juicio de menor cuantía en la capital, 45,000 quetzales. Planteo la demanda en forma verbal o escrita, el juez señala una audiencia, no hay plazo para ello, solo debe mediar entre el emplazamiento y la audiencia 3 días de por medio. El día de la audiencia se intenta la conciliación, luego viene la ratificación, luego la contestación de la demanda, interposición de excepciones previas, perentoria, reconvención y si fuera, si se quisiera, luego viene la proposición de medios de prueba y luego el diligenciamiento de medios de prueba. Si no se deciden todos los medios de prueba, una segunda audiencia 15 días después y hasta una tercera 10 días después, dictando sentencia 5 días después. Ese es el trámite de un juicio oral general y es el trámite de un juicio oral de menor cuantía. Aquí es importante. Algo también importante que quiero resaltar aquí para hacer diferencias. ¿Qué efecto tiene la rebeldía? Usted sabe que la persona declarada rebelde se tiene por contestada la demanda de sentido negativo. Entonces, ¿qué pasa en un juicio oral si el juicio oral de menor cuantía, si el demandado no llega? Se tiene por contestada la demanda de sentido negativo. Esto es bien importante resaltar porque vamos a ver un par de 4 juicios para ser exactos donde el asunto no es así, difiere.
Pero en el juicio oral de menor cuantía, no llegar significa negar, ¿ok? Ahora, ¿qué es el juicio de ínfima cuantía? El tema de ínfima cuantía no es un tema de competencia. Si un juez de paz conoce de lo menor, por supuesto que debe conocer también de lo menor de lo menor. Un juicio de ínfima cuantía representa la mínima expresión del concepto inferior. Nosotros vamos a tener para efectos de cuantía, no para efectos de competencia, para efectos de cuantía, procesos de mayor cuantía en vía ordinaria, procesos de menor cuantía en vía oral y procesos de ínfima cuantía también en vía oral. Entonces usted me va a decir, bueno, ¿y por qué la diferenciaron? Porque hay diferencias en su procedimiento. No se tramita igual un juicio oral de menor cuantía a un juicio oral de ínfima cuantía. Yo decía, para efecto de que entendieran que así lo hacía yo en el semestre anterior o un par de semestres anteriores, decía yo a son de broma, le decía a los alumnos, miren, pues es bien fácil entender esto. La menor cuantía es menor que la mayor, pero mayor que la ínfima. Y la ínfima es menor que la menor y menor que la mayor. La mayor, por supuesto, es mayor que la menor y mayor que la ínfima. En conclusión, la menor es menor que la mayor y mayor que la menor. Por supuesto que así no vamos a entender, eso parece un trabalenguas. Pero entonces quedamos claros que hay tres cuantías para efectos procesales, para efectos de procedimiento. Para efectos de competencia, dos. La mayor cuantía y la menor cuantía. Para efectos de procedimiento, hay mayor cuantía arriba de los 50,000, menor cuantía abajo de los 50,000. Pero la ínfima tiene que ser menos que eso. Veamos qué tan menos es que eso va a ser. La ínfima cuantía es un valor inferior a la menor. Voy a utilizar ahorita, antes de eso, creo que el código. Vamos a irnos a ese artículo 200, 199, 211, creo que es 211. Juicio de ínfima cuantía. Miren lo que dice el artículo. Cuando la cantidad que se litiga no excede de 100 quetzales, ok. Entonces, atendiendo la primera línea de este artículo, sucede que el juicio de menor cuantía es en la capital hasta 50,000. Y empezaría a contar a partir de 100 quetzales un centavo, porque abajo de 100 sería ínfima. No me lo crea, por favor, no me lo crea. Esto está superado. Este código y este artículo data del año 65. Pero en esa época, del año 65, las cuantías estaban determinadas así, 500 para la menor y 100 para la ínfima. O sea, un asunto de ínfima cuantía era aquello que tenía un valor que se reclamaba en un tribunal que no pasaba de 100, era ínfima. Pero si pasaba de 100, pero no pasaba de 500, era menor. Y si pasaba de 500, era mayor. Pero eso ya está superado con las reglas de competencia que yo ya les expliqué a ustedes. Y decía esto, decían que la demanda, su contestación y demás diligencias serán de palabra, dejando constancia en ellas en un libro que se hará de efecto, así como la resolución que se dicte en el acto. Contra esa resolución no cabe recurso alguno. Esto nos está diciendo que este juicio tiene la particularidad que no se puede presentar por escrito, solo verbal. Esto es lo que decía. Aclaro, estoy hablando de lo que decía. Si no comparecía el demandado, el juez podrá citarlo bajo procedimiento de tener comparecencia como confesión de los hechos afirmados por el actor. Miren, aquí la rebeldía no es negación. Aquí la rebeldía es aceptación. Si no compareció el demandado, podrá citarlo bajo procedimiento de tener por su incomparecencia por confesión de los hechos afirmados por el actor. Entonces, si en un juicio oral de menor cuantía el demandado no comparece, niega. Pero si en un juicio oral de ínfima cuantía el demandado no comparece, acepta. Vean cómo cambian las cosas ahí. Ahora, esto solo se lo di para que ustedes entendieran lo que decía el código, que seguramente ustedes los tienen en su versión escrita. Ahora, en este año, y no sé exactamente la fecha, el Congreso de la República aprobó, ya fue publicado, el decreto 24/2002. Esto ténganlo presente y hagan sus apuntes en su código. Ese decreto lo que hace es reformar el artículo que acabo de leer. El artículo 211 se reforma por este decreto
Y si ustedes leen el artículo 211, que está reformado, cambia. Y vean lo que dice ahora la ley. Cuando la cantidad que se litigue no exceda de 10,000 quetzales. Entonces, pasó a eterna memoria los 100, pasó a eterna memoria también, creo que habían 5 o 10,000 que decía la Corte, y el Congreso ha dicho que los juicios de ínfima cuantía son hasta 10,000 quetzales. En toda Guatemala, es decir, sin un juzgado de paz de la capital, o en un juzgado de paz de la cabecera de Chimaltenango, o en un juzgado de paz de San Lucas, municipio, hay un juicio que no pasa de 10,000, conoce un juez de paz en ínfima cuantía. Entonces la cuantía ha cambiado, todos los asuntos son de ínfima cuantía de 1 centavo a 10,000, son de menor cuantía, dependiendo de la competencia de la capital, de 10,000, 1 centavo a 50,000, en las cabeceras de 10,000, 1 centavo a 25,000, y en los demás municipios de 10,000 quetzales, 1 centavo a 15,000, ahí hablamos de menor cuantía, y todo lo que supere eso será la mayor cuantía. Pero sigamos leyendo. ¿Qué cambios hay sustanciales? Dice, la demanda, su contestación y demás diligencias se presentarán por escrito o verbalmente. Aquí ya le cambiaron que no solo es verbal. Y eso tiene una razón de ser. Los jueces realmente no reciben y rara vez reciben una demanda oral. Entonces la gente se encontraba con los problemas de que llegaba a un tribunal y decía hágalo por escrito, pero el articulado no decía por escrito, decía verbal en un libro especial. Entonces lo cambiaron y ustedes ven que la demanda, su contestación y demás diligencias se presentarán por escrito o verbalmente. En el caso de que sea verbalmente, el secretario va a levantar un acta respectiva y va a dictar la resolución de trámite correspondiente. Hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué va a hacer el juez? El juez va a señalar una audiencia como juicio oral, va a emplazar al demandado para que comparezca a esa audiencia que él señale a deducir su oposición. Su contestación de demanda podríamos trasladarla a esa idea. Pero miren aquí importante, lo mismo que en el otro, pero bajo otros argumentos, otros términos, bajo apercibimiento de que si no compareciere se tomará como rebelde y se tendrán por ciertas las pretensiones deducidas por el actor en su demanda. Es decir, que lo igual que estaba en el otro, pero más claro, en el juicio oral de ínfima cuantía, el demandado que no llegue confiesa, acepta. El demandado que no llegue acepta las pretensiones. Si el demandado no llega, le están cobrando 5,000 quetzales. Si no llega, el juez va a tener por cierto eso y va a dictar sentencia. Continúa con esto. Si el demandado compareciere, o sea, si él llega y comparece, van a recibirse todas las pruebas en esa audiencia y en un término de 5 días se va a dictar la sentencia. Y contra esa sentencia cabe un recurso de apelación. Entonces, el proceso se vuelve un proceso muy corto, muy sencillo. Va la persona, lo hace por escrito, lo hace verbal, señalan una audiencia, perciben al demandado que llegue, si no llega, lo tiene rebelde y le dictan sentencia y lo condenan a pagar ese monto de ínfima cuantía. Y si llega y se opone, pues van a hacer la prueba y el juez va a dictar sentencia y va a absolverlo o va a condenarlo a pagar ese monto insignificante. Importantísimo, dicen, esta clase de procesos no se grabará a las partes con gastos, costas ni honorarios de ninguna clase. Eso implica que, así lo entiendo yo, de que podríamos hacer este juicio sin necesidad de auxilio profesional. Podrían hacer ustedes sin que vaya firmado por un abogado, porque no se le va a grabar a nadie con honorarios, ni se le va a grabar a nadie con gastos ni con costas. Esto implica que tampoco va a haber en una sentencia condena en costas de la otra parte, todo por el monto que se ha manejado. Hasta ahí queda el tema en el ámbito civil. Pero este artículo se aprovecha para modificar también un poco el tema de familia. Y lo vemos en el párrafo siguiente. Dice, en materia de familia se establece una ínfima cuantía de 18,000 quetzales anuales. Ustedes dirán eso de 18,000 anuales. No queda muy claro, pero cuando en las reglas de competencia preguntan cómo se establecen esos montos anuales, se distribuyen por el monto mensual. Es decir, esos 18,000, si nosotros lo vimos entre 12 meses, nos da una cuestión de 1,500 mensuales y esto aplica mucho para un tema de alimentos. Entonces, voy a tratar de explicar algo que es importante, de una pregunta de la clase anterior surgió, es cómo funcionaba el tema de alimentos. La ley de tribunales de familia estableció y creó juzgados de primera instancia para ver temas de familia. Entonces, cuando una señora en el municipio más recóndito del Huehuetenango, más lejos, a 7, 8, 9 horas de la cabecera departamental, quería promover un juicio de alimentos, tenía que trasladarse al juzgado de la cabecera, que era el juzgado de primera instancia, porque era el que conocía juicios de alimentos, aunque la pensión que iba a pedir era de 200 quetzales, o 300, insignificante.
salía más caro tener que moverse de un lado para otro. Entonces, la Corte, basado en esto, modifica las cuantías. Y entonces, yo hoy, si tengo una cuantía de familia de 18,000, implica que yo podría pedir una pensión de hasta 1,500 quetzales ante un juez de paz en mi municipio. La señora esa de Huehuetenango, de la aldea más lejana, el lugar más recóndito, ya no tiene que trasladarse a la cabecera departamental, sino ante su juez de paz de ese municipio va a llegar y en forma verbal va a presentar su demanda. Y el juez va a emplazar al demandado, al obligado a dar alimentos, y lo va a emplazar para que se oponga, y si no se opone va a tener por cierto las pretensiones de ella y va a condenar y va a dictar una sentencia de hasta 1,500 quetzales mensuales para que se haga un cálculo de los 18,000 anuales. Claro, si fueran más de 1,500, ya eso ya no cuadra con los 18,000, entonces sí tendría que trasladarse a la cabecera departamental para seguir su juicio. Entonces, el juicio ínfima cuantía lo regula más que todo, y esa es más o menos la perspectiva de lo que andan buscando para facilitarle a la gente poder plantear sus juicios de alimentos o cobro de rentas muy insignificantes que hay en el lugar y que no, pero bueno, las rentas no aplicarían en temas de familia, pero a eso es a lo que me refiero. Y el último artículo de esta modificación dice que la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de modificar mediante acuerdo de ínfima cuantía todos los asuntos, tal y como lo modificó con el acuerdo 2/2006 que ya les había señalado yo ahí. No sé si hay alguna duda de lo que acabo de explicar. Ok, bueno, si no la hay, entonces continuamos. Perdón, si Isabel me interrumpe, no hay problema. Diana quería preguntar y Samuel también, por favor, empecemos con Diana, si es tan amable. Buenas tardes, licenciado. Gracias por el tiempo. Con respecto a la ínfima cuantía, si en todo caso sería un total de 10,001 quetzal, ¿cuál sería en este caso la jurisdicción correspondiente, Lic? Disculpe. Todos los asuntos de menor cuantía y, por supuesto, la menor expresión de lo menor que la ínfima es de juez de paz. Son jueces de paz. Ahora, si usted me quiere preguntar un caso muy concreto en particular, ¿qué juez de paz? Porque hay 340 municipios, ¿qué juez de paz? Tendría más o menos que entender de qué el caso es, pero conforme a las reglas de competencia que vimos el semestre anterior, por ejemplo, una señora que vive, vamos a tratar de ponerlo de esa manera, una señora que vive, en Huehuetenango, no recuerdo ahorita los municipios, no me trae ninguno, pero voy a irme a Zacatepeques. Vamos a ver, en Zacatepeques está San Lucas, está también Ciudad Vieja, pensando en voz alta. Entonces, una señora en Ciudad Vieja, la competencia de un juez de paz es hasta 15,000. La señora quiere una suspensión alimenticia de 1,000 quetzales. Puede ir ante el juez de paz de ahí de Ciudad Vieja, si ella vive ahí, o si el esposo o el que va a dar alimentos vive ahí, porque la regla de competencia dice que será juez competente el del domicilio del demandado o el domicilio de la actora a elección de ella. Entonces ella puede ir ante el juez de Ciudad Vieja porque ella vive ahí, o podría ir ante el juez de San Lucas porque el marido vive ahí. No puede ir ante otro juez. Esas son las dos opciones. Si yo lo que voy a cobrar es una acción personal donde alguien a mí me debe 500 quetzales, tengo que ir a las reglas de competencia de la acción personal, y ustedes recordarán que les explicaba que la acción personal sigue el demandado. Entonces, si el demandado vive en el municipio de Almolonga, yo tengo que ir a demandar esos 500 quetzales ante el juez de paz de ese lugar de Almolonga donde vive el demandado. Todos son cuestiones de las reglas de competencia que ustedes ya conocen, pero en términos generales, un juicio de ínfima cuantía lo conoce un juez de paz, que es el que conoce el de menor. Él conoce conoce y procede o promueve o tramita juicios orales de menor y de ínfima, porque la competencia de él es menor, y si puede conocer menor y la ínfima es la expresión mínima de menor, también esa va a conocer. Muy bien, gracias, Lic. Samuel, por favor. Es que más o menos voy entendiendo, pero solo para estar claro, es decir que si, digamos, yo tengo un choque o me chocaron mi carro, Sí. Y los gastos menos de 10,000 quetzales sería en forma oral. Si usted le choca su carro y ese carro, sus daños, usted ya los cuantificó y los daños son 7,000 quetzales, va a plantear un juicio oral.
Y en este caso, de ínfima cuantía. Gracias, la licencia. Y si es de menos de 50,000, también sería oral. ¿Si fuera qué? Más de 10,000, pero menos de 50,000, también sería oral. Sí, solo que uno es el oral de menor cuantía, que se tramita como lo expliqué el martes, y el otro es el oral de ínfima cuantía, que se tramita como lo estoy explicando hoy. Son distintos los trámites, ¿verdad? Los dos son orales, pero uno tiene la característica, el de ínfima cuantía, que se lleva de una sola audiencia, no habla de tres, que la rebeldía del demandado es aceptación, que no es de la menor cuantía, que es negación, que la demanda se puede presentar, que no es necesario ir auxiliado de abogado porque no hay condena en costas, ni gastos, ni honorarios. En juicio oral, menor cuantía sí lo hay. O sea, en eso varía, Samuel. Entonces, esa diferencia del centavo, no es lo mismo 10,000 cabales a 10,001, porque ese centavo le hace variar el procedimiento, lógicamente no tan sencillo como el juicio de ínfima cuantía. Gracias. A usted. Si alguien preguntara antes, y yo les agradezco que levanten la mano, pero a veces pierdo, no estoy en atención a la pantalla, entonces estoy hablando y no veo eso, me disculpan, si no es que no les quiera dar la palabra, pero si ustedes quisieran interrumpir hablando, pues lo pueden hacer, no veo ningún inconveniente. Bien, entonces esto es más o menos la idea de la ínfima cuantía. Como les decía yo, esto no tiene relevancia en temas de competencia porque es un juez de paz quien lo va a conocer, sino tiene relevancia en cuanto al procedimiento que se va a seguir conforme a lo que hemos explicado. Va a variar algunos aspectos del procedimiento, difiere ese procedimiento con el juicio de menor cuantía, aunque ambos se tramitan en juicio oral. Aquí Samuel decía, los dos son juicio oral, pero la diferencia cambia. Y solo voy a avanzar en adelantar algo interesante que se me olvidó contarlo en otra sección. Imagínense ustedes, ya con el ejemplo que dio Samuel, aquí en la capital viene un automóvil a alta velocidad, se pasa a un alto, colisiona un Mercedes-Benz, además también destruye una carreta de hot dogs y se empotra en una joyería, ocasiona daños. El dueño de la venta de hot dog, él estima que entre la carreta, los panes, sus salchichas y todo, el otro le deben 2,000 quetzales. El del Mercedes-Benz, sus daños ya los fue a evaluar, hubo una colisión en el capó, la puerta, etcétera, etcétera, y ya le dieron un precio de 15,000 quetzales. El de la joyería, ese fue el peor, se destruyeron algunas joyas, anillos y todo lo demás, y hicieron el cálculo y estimaron y ya le dieron un valor y son 100,000 quetzales. Los tres van a ir a demandar. Y los tres ya tienen un monto. El del hot dog quiere 2,000, el otro quiere, creo que dije 15,000, y el otro quiere 100,000. Pese que el accidente viene de un mismo hecho, ocasionado por la misma persona, las tres personas que fueron, se les ocasionaron sus daños, los tres ofendidos, los tres perjudicados, van a ir a promover sus demandas por procedimientos distintos. En el del hot dog va a promover en juicio oral, pero un juicio oral de ínfima cuantía, con el procedimiento que expliqué hoy. El del Mercedes va a promover un juicio oral, pero un juicio oral de menor cuantía, conforme al procedimiento que expliqué el martes. Y el de la joyería tiene que plantear un juicio ordinario, tal y como el procedimiento que expliqué el semestre anterior. O sea, vean la diferencia en los montos. Esa es la idea de lo que quiero que ustedes capten el día de hoy. Esto que estoy poniendo acá es lo que estamos explicando casualmente conforme al decreto. Es importante que ustedes tengan presente entonces que conforme a esto es la ínfima cuantía en asuntos civiles hasta 10,000 quetzales. Esta filmina me faltó poner algo que era importantísimo. Yo le coloqué la suma de 18,000 quetzales, pero faltó la palabra anuales. Por favor, ténganlo muy presente que debe ser anual. No es 18,000 quetzales porque tendría a confundir. Yo eso lo voy a corregir, por supuesto, antes de que yo se los traslade a ustedes. Pero acá, en vamos a ver, perdonen, solo voy a...
Aquí está. Tengámoslo muy presente. Esta ínfima cuantía, ya lo expliqué hace unos minutos, lo que está buscando es que haya un procedimiento simple y accesible para resolver temas de valor económico muy pocos y evitar gastos innecesarios en la actividad de los jueces y en la actividad de las partes. Esa es la idea de un juicio cuyo valor realmente, imagínense, hace más de 60 años era 100 quetzales. Hoy, pues, estamos hablando de 10,000 quetzales, que todavía parecía una cantidad alta, pero realmente ya para los montos que aquí se manejan, 10,000 quetzales ya es una cantidad que realmente a veces no merece tener mayores gastos para poderlo promover. Me preguntaba alguien en la otra sección que no vale la pena. Me decía con el tema de una bicicleta, licenciado, si una bicicleta va a costar 1,000 quetzales y usted va a gastar 3,000, bueno, usted como abogado le cobra 3,000 y le compra su bicicleta y ya lo deja tranquilo y se gana 2,000 por comprar la bicicleta, pero no funciona de esa manera, sino son los requerimientos que les van a hacer a ustedes sus clientes que quieren una sentencia favorable para lo que quieran. ¿Cuáles son las razones? No podemos decirles. Este procedimiento está reformado, ya ustedes ya lo saben, por el decreto 24-2022, que es el que acabamos de explicar y poner en la pizarra. El juez va a emplazar al demandado para que se deduzca oposición. El apercibimiento es importante porque la rebeldía implica aceptación de las pretensiones deducidas en la demanda. Si no llega, se le va a condenar. Si no llega, se le va a condenar. Y en el caso de que haya oposición, las pruebas se van a recibir solo en esa audiencia, ahí no se habla de segunda y tercera audiencia, y la sentencia se va a dictar 5 días después, y por supuesto cabe recurso de apelación, como ustedes ya lo conocen. No va a haber no se va a tratar de grabar a las personas con gastos, costas ni honorarios de ninguna clase, lo que a mí me hace deducir que yo podría comparecer sin auxilio de abogado para realizar exactamente esa misma labor. Ok, el tema siguiente es el tema de los alimentos. Aquí voy a referirme un poquitillo nada más a este tema antes de introducirnos. Creo que voy a dejar el tema del procedimiento para la próxima sesión del día martes. Pero aquí sí quiero que ustedes traten de recordar esta institución que vieron en el Derecho Civil 1, cuando vieron personas y familia. Miren, los alimentos, el artículo 178 dice que se denomina alimentos todo lo que comprende o es indispensable para la sobrevivencia de una persona, que es el sustento, que es la comida propiamente dicha, la habitación, un lugar donde vivir, un inmueble, una casa, el vestido para vestirse, las medicinas, por supuesto, para la salud, y en el caso de los alimentistas que son menores de edad, también incluimos educación o instrucción. Esto es lo que comprende los alimentos. Ustedes dicen, ¿qué son los alimentos? Pues es todo necesario para sobrevivir, que comprende el sustento propiamente dicho, habitación, vestuario, medicinas y en el caso de menores de edad, educación o instrucción. Es necesario que estudien. La educación e instrucción ya no se le va a dar a una persona de edad. Cuando yo les decía hace unos minutos, ¿verdad?, que en el juicio oral no hay una discusión sobre quién tiene el derecho, es porque la ley ya dice quiénes están obligados. Amigas y amigos, quienes me están del otro lado, que en este momento son 41 personas, 40 porque yo estoy incluido, me imagino, están ustedes, quienes están ahí atrás, están obligados a darles alimentos. Si están casados, a su cónyuge. Si tienen padres, a sus padres. Si tienen hijos, a sus hijos, y si tienen hermanos, a sus hermanos, obligados. El monto, eso es lo que ustedes dicen, no, pero están obligados. Aquí ustedes, si a ustedes los demandan en alimentos, ustedes no tendrían la facultad ni la posibilidad de ir a alegar que no tienen la obligación de dar alimentos porque la ley los obliga. Ni la parte, o que el otro no tiene el derecho a exigirlos porque la ley le da el derecho. En el juicio de alimentos que yo voy a ver a partir del próximo martes, lo que se pretende y determina es el monto que va o no a dar la persona atendiendo a dos circunstancias: las posibilidades de quien los da y las necesidades de quien los recibe. Se entabló una discusión que no voy a poner a someter aquí a discusión con ustedes en la sección anterior, porque le pregunté a alguien, o pregunté al general, qué pensión le pondrían a Bill Gates si tuviera un hijo de 5 meses aquí en nuestro país. Bill Gates es el hombre de las personas de los hombres más ricos del mundo. Y Bill Gates
aparentemente tiene en este momento un hijo de 5 meses aquí en Guatemala. ¿Qué pensión le pondríamos? Entonces comenzó la discusión y una compañera dijo $1,000,000. Entonces le dije $1,000,000 para un niño de 5 meses. Otra compañera entró en defensa y dijo, licenciado, un niño requiere de muchas cosas, pero para $1,000,000 no, me dijo, para 1,000,000 de quetzales. 1,000,000 de quetzales mensuales. Me puse a pensar, realmente con 1,000,000 de quetzal, 1,000,000 de quetzales mensuales, el primer mes le compramos casa, ya tendrá casa, el segundo mes le compramos el vestido para toda la vida, ya tendrá vivienda, el tercer mes lo utilizamos para comprar un poco de comida y el cuarto mes le pagamos los seguros de toda su vida y el quinto mes ya dará ganancia. La realidad es que un niño de 5 meses no requiere 1,000,000 de quetzales mensuales. Pero compañera insistía en que sí, entonces le digo, bueno, ¿y en qué gastaría el millón? Pues porque con 1,000,000 de quetzales, pues le podemos tener una casa, tener 5 empleadas, tener 3 automóviles, darle el mejor colegio a Guatemala. Pero la realidad es que el juez lo que va a determinar es no lo que gana Bill Gates, claro, pero también lo que necesita el niño. Porque aunque Bill Gates sea el hombre más rico del mundo, el niño no necesita una cantidad exagerada, le va a dar lo que necesita. Y lo puse a la inversa. ¿Qué pasaría si el que vamos a demandar es a un albañil que gana el salario mínimo, 2,800 quetzales al mes y tiene 2 hijos? Y la señora quiere que le paguen 5,000. Con 5,000 no comen esos 2 hijos, ni tienen casa, ni van a 5,000 es muy poco para 2 niños, pero él gana 3,000. ¿Cómo podemos nosotros ponerle una pensión mayor de lo que él, de las posibilidades que él tiene? Entonces el juez hace un juego, una interrelación, y debe ser más o menos que sea acorde. Esa es la idea de este que con ustedes vamos a analizar a partir del debate. Entonces no es de determinar quién está obligado o quién no está obligado, sino determinar en qué monto. Eso es el motivo de discusión. ¿Quiénes? En cuánto es lo que se va a fijar dependiendo de las necesidades y las posibilidades del alimentista. Importante lo que dice esta filmina, dice, cuando uno promueve un juicio oral, se presume que hay una necesidad. Entonces, hay una presunción de necesidad desde el momento que presenta la demanda. Si no la presentan, se presume que no hay necesidad. Bueno, y aquí vamos a dejar esto el procedimiento para el día martes porque ya estamos un poco contra el tiempo de lo que yo trataba de programar. Y hablo específicamente del juicio de procedimiento. ¿Alguna pregunta que tuvieran ustedes en este momento? Por favor. Buenas tardes, José. Repítame porque no le escuché muy bien, fíjese. Sin el juicio oral, ¿qué me decía? Sí, los juicios orales de menor y de ínfima competencia exclusiva del juez de paz. Sí, correcto, así es, José. O sea, usted va a plantear un juicio de alimentos, puede ir ante un juez de la capital.
Ahí me disculpan, nos quedamos sin señal, pero bueno, ya estábamos por concluir. Yo creo que todos se salieron acá. Nos vemos el día martes, mejor para que continuemos con esto y disculpen, cualquier pregunta la podemos hacer el día martes. Perdonen, bueno, tengan feliz tarde. Feliz tarde, Lick.